La verdad siempre ha sido un terreno peligroso. Pocos lo supieron tan bien como Baruch Spinoza, ese pensador que se atrevió a mirar más allá del velo impuesto por siglos de tradición. En un mundo donde cuestionar lo sagrado era exponerse al destierro, o incluso a algo peor, Spinoza empuñó su única arma, la razón pura. Y lo que descubrió al levantar ese velo fue tan radical que, incluso hoy, casi 4 siglos después, sigue sacudiendo los cimientos de aquello que millones aceptan como incuestionable. ¿Qué pasaría si la historia más influyente de Occidente, la historia que dio forma a imperios y civilizaciones, no fuera más que un mito meticulosamente construido? ¿Qué pasaría si la figura divina de Jesús, tal como la presenta la tradición cristiana, fuera en realidad una creación humana que no soportaría la prueba de la lógica? Hoy no estoy aquí para repetir lo que todos ya han escuchado. Estoy aquí para invitarte a un viaje al corazón del pensamiento de un genio que usó su mente como bisturí para diseccionar lo que muchos consideran intocable. Juntos vamos a explorar los 3 ensayos fundamentales con los que Spinoza, desde su filosofía, desmantela sistemáticamente la creencia en Jesús como Hijo Divino de Dios. No se trata de un ataque motivado por odio o mero afán de provocación. Es un ejercicio de pensamiento crítico nacido del amor por la verdad. Porque si algo caracterizó la obra de este filósofo, fue su llamado a pensar por uno mismo, incluso si eso nos obliga a poner en duda aquello que nos enseñaron a creer desde niños. El primer ensayo nos llevará a descubrir la verdadera naturaleza de los textos bíblicos. El segundo nos enfrentará al hecho de que los milagros, simplemente, no son posibles según las leyes de la razón. Y el tercero, el más demoledor, mostrará cómo el propio concepto del Hijo de Dios es un callejón sin salida filosófico. Prepárate para un viaje intelectual que, quizás, te lleve a descubrir que la verdadera libertad comienza en el instante en que nos atrevemos a dudar de lo que nunca se nos permitió cuestionar. Antes de adentrarnos en los 3 ensayos de Spinoza, es necesario tomar conciencia del tamaño de lo que vamos a examinar. La fe en Jesús como el único y divino Hijo de Dios, enviado para salvar a la humanidad, no es solo una idea. Es el núcleo de la fe cristiana que ha moldeado la civilización occidental durante 2000 años. Esta fe se sostiene sobre 3 pilares fundamentales: la Biblia como palabra inspirada por Dios, los milagros como prueba de un poder divino, y la naturaleza misma de Jesús como el Hijo literal de Dios. Pero si has llegado hasta aquí, intuyo que no temes a las preguntas difíciles, que como Spinoza prefieres el incómodo brillo de la razón a la cómoda oscuridad de la fe ciega. Si es así, acompáñame paso a paso y al final comparte cuál de estos 3 ensayos te resulta más convincente. Imagina que toda tu vida creíste que un libro contenía las palabras exactas dictadas por el propio Dios. Cada frase, cada historia, cada mandamiento surgido directamente de la fuente infinita de la verdad. Ahora imagina que descubres que ese libro está plagado de contradicciones internas, errores históricos y manipulaciones introducidas a lo largo de los siglos por manos humanas, con intereses demasiado humanos. Este fue el primer golpe en el análisis crítico de Spinoza, el que él expuso en su Tratado Teológico Político, publicado de forma anónima en 1670 por miedo a las represalias. Con él, Spinoza se convirtió en uno de los padres del análisis histórico crítico de la Biblia, y lo que encontró transformó para siempre nuestra manera de acercarnos a los textos sagrados. Para Spinoza, los hombres no registraban pasivamente un dictado divino. Construían narrativas con fines muy humanos: obtener autoridad, despertar admiración, fortalecer su poder. Su análisis lingüístico y contextual mostró cómo los libros atribuidos tradicionalmente a Moisés incluían referencias a hechos que ocurrieron mucho después de su muerte. ¿Cómo podría Moisés narrar su propio fallecimiento? ¿O mencionar lugares cuyos nombres fueron establecidos siglos más tarde? La respuesta es clara: no lo hizo. Esos textos fueron compuestos y editados por autores posteriores. Lo mismo sucede con los evangelios. Relatos escritos décadas después de la muerte de Jesús, no por testigos directos, sino por comunidades con intenciones teológicas muy precisas. El evangelio más antiguo, el de Marcos, data de alrededor del año 70, es decir,
unos 40 años después del supuesto momento de la crucifixión. Mateo y Lucas son aún posteriores, y cada uno adapta el material para servir a un propósito religioso particular. Aquí es donde las contradicciones se hacen evidentes. ¿Nació Jesús durante el reinado de Herodes, como dice Mateo, o durante el censo de Quirino, como afirma Lucas? Ambos acontecimientos están separados por al menos una década. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Jesús en la cruz? Mateo y Marcos escriben, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mientras que Lucas ofrece, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Juan dice, todo está cumplido. ¿Cómo pueden ser todos correctos? La genealogía de Jesús según Mateo cuenta 28 generaciones desde David, mientras que la de Lucas enumera 43, con nombres en su mayoría distintos. ¿Acaso Dios, omnisciente, se equivocó al contar los ancestros de su Hijo? Para Spinoza, estas contradicciones son más que simples curiosidades. Son pruebas irrefutables del carácter humano, falible y construido de los textos. Textos escritos, editados y seleccionados por hombres en concilios, donde se decidió qué libros serían sagrados y cuáles serían rechazados como apócrifos. Spinoza nos lleva aún más lejos. Señala cómo decisiones aparentemente técnicas, como las traducciones de ciertos términos, tuvieron consecuencias teológicas monumentales. Por ejemplo, el célebre pasaje de Isaías 7:14. En el texto hebreo original, la palabra utilizada es alma, que significa simplemente joven. Sin embargo, en la traducción griega de la Septuaginta, alma se tradujo como partenos, es decir, virgen. Este pequeño cambio de palabra se convirtió en la base textual del dogma del nacimiento virginal de Jesús, un pilar de la cristología tradicional. Y sin embargo, no fue el fruto de una revelación divina, sino el resultado de una elección de traducción hecha por seres humanos. El proceso de canonización de la Biblia también desvela su carácter político. Los textos que hoy consideramos parte del Nuevo Testamento fueron escogidos entre muchos otros. Los criterios no fueron meramente espirituales, fueron profundamente políticos. ¿Qué textos servían mejor a la unidad doctrinal? ¿Cuáles reforzaban el poder eclesiástico? Evangelios como los de Tomás, Pedro o María Magdalena fueron apartados no necesariamente por ser menos auténticos, sino porque presentaban visiones de Jesús y de su mensaje que no encajaban en la doctrina en formación. Para Spinoza, el resultado es ineludible. La Biblia no es dictado divino. Es un documento humano, histórico, lleno de los intereses, las creencias y los prejuicios de sus autores y editores. Con ello, el primer gran pilar de la fe tradicional empieza a resquebrajarse. La Biblia como prueba incuestionable de la divinidad de Jesús se revela como un texto humano, falible y contradictorio. Pero esto es solo el inicio. Spinoza nos invita a dar un paso más, enfrentar la imposibilidad de los milagros. Aquí no hablamos ya del origen de las historias, sino de su propia naturaleza. Imagina por un momento que eres Dios, no un Dios antropomórfico, sino el Dios de Spinoza, infinito, eterno, inmutable, que es idéntico a la naturaleza misma. Dios Deus sive natura. Dios es naturaleza. En ese caso, ¿sería posible que Dios actuara contra las leyes que son su propia esencia? ¿Podría contradecirse a sí mismo, violar las reglas que son manifestación directa de su ser? La respuesta es clara, no. Lo que llamamos milagro, un suceso que suspende o viola las leyes de la naturaleza, sería, en ese marco, un absurdo. Implicaría que Dios deja de ser Dios. Así, los milagros atribuidos a Jesús en los Evangelios, caminar sobre el agua, multiplicar los panes, transformar el agua en vino, resucitar a los muertos, no pueden ser leídos como pruebas de su divinidad. Si los milagros son imposibles, esas historias deben tener otra explicación. Spinoza propone tres vías: el desconocimiento, la exageración y el lenguaje simbólico. El desconocimiento porque lo que parece milagroso es, a menudo, resultado de causas naturales que ignoramos. Lo que hoy podríamos explicar como remisión espontánea de una enfermedad o como fenómeno psicosomático, en otro tiempo se percibió como intervención sobrenatural. La exageración porque las historias,
transmitidas de boca en boca durante décadas antes de ser escritas, inevitablemente crecieron en prodigio y dramatismo. Y el lenguaje simbólico porque muchas de esas narraciones no buscaban ser tomadas al pie de la letra. Eran parábolas, relatos cargados de significados morales y espirituales. Piensa en la resurrección. La idea de un cuerpo muerto durante 3 días que vuelve a la vida choca con todo lo que sabemos de la biología y la física. En un universo regido por leyes inmutables, expresión de la naturaleza divina, eso es imposible. Pero la historia no pierde por ello su valor. Puede leerse como símbolo de la fuerza perenne del mensaje de Jesús, de la renovación espiritual, de la capacidad del espíritu humano de trascender la muerte física mediante su obra y su ejemplo. El error no está en encontrar inspiración en el relato. El error está en interpretarlo como hecho literal. Spinoza denuncia el origen de estas creencias: el miedo y la ignorancia. Cuando los seres humanos no comprenden las causas de lo que les ocurre, se refugian en lo sobrenatural. Lo que no entendemos, lo revestimos de misterio. En vez de buscar pacientemente las causas naturales, nos entregamos a supersticiones que ciegan la razón. Y si los milagros son el argumento principal de la divinidad de Jesús, y estos milagros se revelan imposibles, entonces ese argumento se desmorona. Pero Spinoza no se detiene ahí. Nos conduce al tercer ensayo, el más profundo y perturbador: la inconsistencia filosófica de la noción del Hijo de Dios. La tradición nos habla de un Jesús único, el Hijo literal de Dios, portador de una naturaleza divina especial. Pero ¿qué significa eso realmente? ¿Cómo puede un Dios infinito, eterno, indivisible, generar un Hijo? ¿Cómo puede una sustancia única y absoluta fragmentarse? ¿Cómo puede lo infinito encarnarse en lo finito sin perder su infinitud? Para Spinoza, la idea de un hijo literal de Dios es un intento de proyectar en lo divino nuestras categorías humanas: paternidad, filiación, linaje. Es un antropomorfismo que choca con la razón. En el pensamiento de Spinoza, Dios no es un ser con emociones humanas, con relaciones familiares, con voluntad caprichosa. Es la totalidad de lo que existe, la esencia de todo ser, el orden mismo de la naturaleza. En ese contexto, Jesús no es un ser sobrenatural que desciende del cielo con poderes extraordinarios. Jesús es un hombre que alcanzó una comprensión ejemplar de la naturaleza divina, un sabio, un maestro de ética. Su divinidad no radica en una esencia mágica, sino en la altura de su pensamiento y de su vida. Es un modelo, no un ser separado y superior por naturaleza. Al desmontar la idea de un hijo de Dios en sentido literal, Spinoza no nos invita al vacío ni al cinismo. Al contrario, nos abre la puerta a una espiritualidad más profunda, más auténtica, una espiritualidad liberada de las cadenas del mito y la superstición. Nos dice que el verdadero camino hacia lo divino no pasa por aceptar ciegamente dogmas ni por rendir culto a figuras mitificadas, sino por el uso honesto y valiente de la razón. Nos desafía a mirar el universo tal como es: una unidad infinita, una red inseparable de causas y efectos donde todo está conectado, donde lo divino no está allá afuera, en lo inalcanzable, sino aquí, en cada rincón de la realidad y dentro de nosotros mismos. El mensaje de Spinoza es subversivo porque desmantela el papel de las instituciones que se han erigido como guardianes de lo sagrado. Si Dios es la naturaleza, si no hay necesidad de milagros ni de intermediarios para acceder a lo divino, entonces, ¿qué papel queda para las jerarquías religiosas? ¿Qué necesidad tenemos de dogmas impuestos por hombres, de rituales vacíos o de temer castigos eternos? Spinoza expone cómo, a lo largo de la historia, estas estructuras han utilizado el mito del Hijo de Dios para sostener su poder, para imponer obediencia, para dominar mediante el miedo y la esperanza de una salvación reservada solo a quienes se someten. Por eso su filosofía fue y sigue siendo tan temida, porque invita a pensar, porque destruye los muros del temor y propone un camino de libertad intelectual y espiritual, porque sustituye el terror al castigo divino por el respeto a las leyes de la naturaleza, que son las leyes de Dios, porque sugiere que la verdadera relación con lo sagrado nace del entendimiento, de la claridad de la mente,
no del sometimiento a misterios que nadie debe atreverse a cuestionar. Imagina el impacto de estas ideas en su tiempo. Un joven Spinoza expulsado de su comunidad con la maldición más feroz jamás escrita, condenado al ostracismo por atreverse a pensar más allá de los límites permitidos. Sus libros prohibidos, sus palabras tachadas de veneno intelectual. Y sin embargo, su pensamiento sobrevivió. Porque la verdad tiene una fuerza que ninguna condena puede sofocar. Porque quienes se atreven a buscarla, tarde o temprano, la encuentran. Y porque el legado de Spinoza no es el de un destructor de la fe, sino el de un liberador de mentes y corazones. Así, al final de este recorrido por los tres ensayos, la pregunta que queda en el aire es, ¿qué hacemos con este conocimiento? Si los textos que fundan la fe tradicional se revelan humanos y falibles, si los milagros se muestran imposibles, si la idea de un hijo literal de Dios se desmorona bajo el peso de la razón, ¿dónde buscamos entonces lo divino? La respuesta de Spinoza es clara y luminosa. Lo divino está en el todo y en nosotros como parte inseparable de ese todo. No necesitamos templos de piedra ni ritos vacíos, necesitamos comprensión. No necesitamos plegarias temerosas. Necesitamos actuar con virtud, con justicia, con amor racional hacia el orden del universo. Por eso el verdadero mensaje liberador de Spinoza no es un llamado a la destrucción de la espiritualidad, sino a su renacimiento. Un renacimiento que no teme a la luz de la razón, que no se esconde tras dogmas antiguos, que no se alimenta de miedo sino de entendimiento. En su visión, el ser humano no es un esclavo de fuerzas sobrenaturales, ni un mendigo que suplica milagros, ni un súbdito que debe someterse a autoridades que dicen hablar en nombre de Dios. El ser humano es un ser capaz de conocer, de amar, de actuar en armonía con las leyes que rigen el cosmos, y en esa capacidad está su verdadera dignidad, su verdadera libertad. Spinoza nos enseña que la verdadera religión es vivir en conformidad con la razón, y que la verdadera fe es la fe en el orden natural, en la necesidad y coherencia del todo, que no hay separación entre lo humano y lo divino, porque lo divino es el tejido mismo de la existencia, y nosotros somos hilos de ese tejido. Que amar a Dios es amar el universo, amar la vida, amar la verdad, y que ese amor no necesita intermediarios ni milagros, solo necesita ojos abiertos, mente clara y un corazón dispuesto a actuar con rectitud. En este sentido, la figura de Jesús, despojada de los adornos míticos, no pierde grandeza, al contrario, la gana. Visto no como un ser sobrenatural, sino como un hombre que comprendió profundamente su unidad con el todo, que vivió según esa comprensión y que enseñó a otros a hacer lo mismo. Jesús se convierte en un modelo accesible, en un hermano mayor que nos invita a seguir el camino de la sabiduría, no a adorarle como un Dios inalcanzable. Spinoza nos devuelve un Jesús humano, pero por eso mismo más cercano, más real, más inspirador. Lo que al final nos lega Spinoza es un mapa para el espíritu, un camino que no depende de supersticiones, ni de promesas de recompensas en un más allá nebuloso, ni del temor al castigo eterno. Un camino que comienza aquí, en el único lugar y momento donde tenemos verdadero poder, el presente. Un sendero que nos pide abandonar las cadenas del mito para abrazar la claridad de la razón, que nos insta a ver en la naturaleza el rostro mismo de lo divino y a reconocernos como parte inseparable de ese rostro. Porque para Spinoza el universo no es un escenario en el que un Dios lejano observa desde lo alto, sino la expresión viva de una divinidad que no está separada de nada ni de nadie. Y en este universo, cada acto de comprensión es un acto sagrado. Cada vez que entendemos una ley de la naturaleza, cada vez que nos liberamos de una pasión destructiva por medio de la razón, cada vez que elegimos el bien no por miedo al castigo, sino por amor al orden de las cosas, participamos en esa divinidad que todo lo abarca. El verdadero milagro no es la suspensión de las leyes de la naturaleza, sino nuestra capacidad de entenderlas y de vivir conforme a ellas. El verdadero prodigio no es caminar sobre el agua, sino caminar por la vida con integridad, con lucidez, con un amor que no pide nada a cambio. Así, lo que Spinoza nos ofrece no es un ataque a la figura de Jesús, ni una negación del valor espiritual de su mensaje. Al contrario,
es una invitación a encontrar en ese mensaje lo que de verdad puede nutrirnos, más allá de las capas de mito y de las estructuras de poder que a lo largo de los siglos lo han deformado. Nos invita a mirar al Jesús que enseñó la compasión, la justicia, el amor desinteresado, al hombre que habló del reino de Dios como algo que está dentro de nosotros, no en un trono lejano. Nos invita a reconocer que ese reino no es un lugar ni un premio, sino un estado del ser, un modo de vivir en armonía con la totalidad. Cuando comprendemos esto, descubrimos que no necesitamos esperar señales del cielo para actuar con bondad. No necesitamos que un milagro nos muestre el camino, porque el camino está en cada decisión consciente, en cada gesto de justicia, en cada pensamiento que busca la verdad. La libertad que nos propone Spinoza no es la de hacer lo que queramos en el capricho del momento, sino la libertad de ser guiados por la razón y de encontrar en esa razón nuestra mayor alegría, nuestra mayor paz. Esta es la revolución silenciosa de Spinoza. No es la revolución de las multitudes en las plazas, ni la de los tronos que caen bajo el empuje de las masas. Es la revolución del pensamiento libre, de la conciencia que despierta y se niega a seguir viviendo bajo el yugo del miedo y del dogma. Es la revolución que comienza en el momento en que nos atrevemos a mirar el mundo tal como es y a nosotros mismos como somos. Parte del todo, expresión de la misma sustancia infinita. Capaces de conocer, de amar, de actuar con virtud.